Los pasajes parisinos. Los pasajes de la Ciudad Luz son otra de las numerosas caras que tiene París y que hacen parte de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde todo el mundo se conoce y el estrés queda como por arte de magia del otro lado del umbral. Les hablo de ese fenómeno típicamente francés de pasadizos que atraviesan los edificios, sobre todo de la ribera derecha del río Sena, habitados por la gente del barrio que se pasea por entre las galerías, los restaurantes y la variedad de boutiques que allí se pueden encontrar. Se trata de las antiguas arterias de París del siglo XIX, de sus años dorados, cuando bajo estas mismas arcadas se desarrollaba buena parte de la vida de la ciudad, sobre todo los encuentros galantes que hicieron la fama del París de entonces, el París de la Belle Époque. Pero vayamos a lo esencial. Empecemos por recordar lo que es un pasaje parisino. Los que conozcan París tal vez ya se hayan cruzado con uno de ellos. Son esas galerías que se encuentran entre el Palacio del Louvre, la Ópera y la Plaza de la República, construidas en gran parte a partir de 1830, cuando inicia la industrialización del país, y su estilo refleja esos años de cambios mecánicos, de cambios económicos, donde se mezclan el hierro, el vidrio y la madera. De hecho, fueron a menudo los primeros en beneficiarse de la revolución industrial, porque aquí probaban los últimos avances tecnológicos como el alumbrado público de gas. Era una época en la que la arquitectura parisina influenciaba a toda Europa, de ahí que el fenómeno de los pasajes se haya extendido a otras ciudades del mundo, incluida San Petersburgo en Rusia, Bogotá en Colombia, Milán, Roma, muchísimas otras ciudades. Al entrar a alguno de estos lugares se tiene una imagen típica de los barrios donde banqueros e industriales pasaban su tiempo, muchos de los cuales todavía frecuentan sus alrededores. El caso es que inmediatamente pasa uno por sus rejas, aparece una larga galería, algunas de más de 190 metros de largas, cubiertas de almacenes típicos. Me refiero a anticuarios, galerías de arte, restaurantes y almacenes de diseñadores independientes. Es un escenario que de hecho se repite muchas veces en la literatura francesa, de vitrinas, pisos de mármol, estatuas de bronce en los cruces de caminos y en el techo una bóveda de vidrio que le da al lugar su iluminación natural. En todo caso, la idea de crear este tipo de lugares es bastante antigua y ha existido en otras civilizaciones, como ocurre con los zocos, los bazares en Persia, en el antiguo imperio turco-otomano. En París, esta idea de crear calles donde la gente pudiera estar al abrigo de la intemperie nació en realidad un poco antes de la Revolución Francesa, con las galerías de madera del Palacio Real creadas en 1786. Era una época en la que estas construcciones permitían a la gente salir del caos de la ciudad de entonces y alejarse por unos instantes de sus peligros y olores pestilentes. Así nació el pasaje como un lugar de iluminación, de encuentros furtivos y de comercio cercano a los grandes teatros y salas de concierto. Uno de los más importantes o de mis preferidos, para confesarles, se llama el pasaje Colbert, donde quedaba el palacio de este magnífico ministro de Luis XIV. Donde quedaba el palacio de este antiguo ministro de Luis XIV. Era el punto de encuentro por excelencia de los amorosos durante los años 1830, con su domo de vidrio en el centro que inspiró a varios arquitectos europeos y se convirtió en el modelo de otros pasajes en el mundo. No muy lejos de ahí se encuentra el pasaje Choiseul, de 190 metros de largo, famoso por atraer a las personalidades de la literatura y el espectáculo. Incluso el primer editor del poeta Verlaine tenía sus oficinas ahí mismo, en esos corredores que inmortalizó con 2 de sus poemas. Una fama similar logró el pasaje Jouffroy, que era uno de los más frecuentados y que hoy en día es un verdadero bazar donde se organizan varias veces al año ventas de antigüedades y donde siempre hubo sastres, almacenes de calidad, de todo.
Ahí quedaba uno de los café-conciertos más famosos del siglo XIX, el Estaminet Lyrique, donde se reunía la crema innata de los intelectuales de París. Son tantos y tan bien situados los pasajes parisinos que uno podría incluso hacer un tour de la ciudad a través de ellos. Uno, por ejemplo, que muestre el lado elegante de la capital empezando por el barrio de la Madeleine, luego pasando por la Ópera, el mercado Saint-Honoré y terminando en los jardines del Palacio Real, donde seguramente se verán algunos de los almacenes de moda más importantes de Francia. Luego se podría intentar otro recorrido para visitar los grandes bulevares de la capital, empezando por el Boulevard Haussmann y terminando en la Plaza de las Victorias al lado de la Biblioteca Nacional de Francia. Finalmente, un recorrido más histórico por el norte de la ciudad, cerca al agitado barrio de Notre-Dame-de-Lorette. Entraría luego a la fiebre parisina que se vive en el Boulevard Bonne Nouvelle. Seguiría por la calle Saint-Denis, inspiración de la literatura francesa, para terminar entre la Comedia y el Palacio del Louvre. Todo esto visitando y atravesando los pasajes y las galerías de lo que alguna vez fue la vibrante ciudad luz del siglo XIX en la Belle Époque. Si les gusta este contenido, denle un like a este video y los invito a que se unan a nuestras membresías de nuestro canal de YouTube, donde tendrán horas de cursos y conferencias de historia universal. Chao, chao.